Amén, hermanos, gloria a Dios. Vamos a comenzar nuestra clase en esta noche. Amén. Entonando un canto y dejamos el lugar al hermano Julio. No tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí, no tardará mi Jesucristo, no tardará, cara a cara le veré. Hay muchas mansiones en los cielos, es verdad, mas yo he preparado un lugar muy especial. Si como una novia fiel esperas tú por mí, yo vendré y te tomaré y vivirás conmigo aquí. No tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí, no tardará mi Jesucristo, no tardará, cara a cara le veré. Todas las criaturas quieren ver manifestar los hijos de Dios en su gloriosa libertad. Miro al cielo y puedo ver que pronto ha de venir. Hoy me sé que soy de Jesús, el día en que salvo fui, no tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí, no tardará mi Jesucristo, no tardará, cara a cara le veré. Grandes son las pruebas, mas mi gracia te daré. Si solo confías en lo que te prometí, no permitas que el maligno intervenga con tu fe. Si le vences vas a reinar contigo por la eternidad. No tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí, no tardará mi Jesucristo, no tardará, cara a cara le veré. Amén, gloria a Dios. Dejamos el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos. Gracia y paz sea para ustedes, esperando que se encuentren bien, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y pues glorificamos el nombre de Dios, ¿verdad? En este momento, mientras Él puede ser hallado todavía, porque sabemos que los días serán malos, ¿verdad? Pero, lo que vamos a ver hoy, pues que quede grabado en nuestros corazones. Hay muchas nuevas noticias, que bueno, no es el momento para darlas, en el sentido del mundo, ¿verdad? Lo que está pasando en el mundo. Y buenas noticias porque a lo mejor a uno de nosotros no nos podrá gustar todas las catástrofes, a quien le gusta a nadie, pero finalmente están llegando y hay que gozarnos porque sabemos que es nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23, ahí nos dice 24 principalmente, que se acercan los tiempos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor Padre bendito, hoy nos gozamos delante de tu presencia, bendito Señor, porque sabemos, bendito Padre, que las cosas que han de venir, las cosas que han de suceder y las que están sucediendo, Señor, no son para aquellas personas indoctas, no son para aquellas personas que no saben qué está pasando. Tu pueblo, tus hijos, todo aquel que te busca en espíritu y en verdad sabe, Señor, que todas estas cosas tienen que pasar. Son situaciones difíciles porque muchas veces son temores que cada uno experimenta por lo que está pasando. Son situaciones que huyen de nuestro control y es ahí donde el ser humano se siente impotente, pero sabemos que de ti no huye nada, Señor Jesús.
Jehová de los ejércitos, tú tienes el control y la potestad en todo lo que sucede debajo de este sol. Te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Ayúdanos a mantener esa fe, a mantenernos cerca de ti, a tener abiertos los ojos espirituales, que tú, bendito Señor, nos hables día con día para que estemos nosotros ejercitando nuestros sentidos en el discernimiento entre el bien y el mal y entre el discernimiento de lo que está sucediendo, bendito Padre, porque sabemos, bendito Señor, que tu regreso está pronto. Y hoy, bendito Señor, te quiero pedir, bendito Padre, que tú sigas bendiciendo a mis hermanos que están conectados y a los que han de escuchar esta palabra, bendito Señor. Que bendito Padre, el hermano que la va a dar, bendito Señor, hablará a nosotros, hablará a nuestro intelecto, pero el Espíritu Santo siempre nos hablará a nuestros corazones y quedará grabada esa palabra en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestro alma. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque nunca va a regresar vacía. Siempre cumple el propósito por la cual fue enviada. Te doy gracias, Señor Jesús. Bendice a mis hermanos y que bendito, Señor, todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues bueno, adelante. Hermano Jorge, el piso es tuyo. Una disculpa, es que tengo lo cambié de sistema operativo y de repente ya no encontraba nada. Pero ya estoy listo, mil gracias. Pues sí, muy buenas noches. Voy a compartirles pantalla. No me deja, no sé por qué. En serio, yo sí le puse. Sí, sí tiene compartir pantalla, pero. Sí tiene, entonces creo que soy yo. Ah, sí, soy yo. Ah, bueno. Voy a salirme un instante nada más porque necesita reinstalar. A ver ahí, ¿me escuchan? Sí, todo bien. Mil gracias. Híjole, es que las manos se ponen torpes, ¿no? Cuando uno se pone nervioso, su torpes Ley de manos que solo Morphy. sirven. Justo en el momento es cuando. Ahí en ya. Ah, pero aquí no es. Ay, sí, mil gracias. Pues gracias, excelente noche. Gracias por estar aquí. El día de hoy pensé que iba a ser una clase sencilla. La había leído así de rapidito y dije, bueno, está corta, pero de repente sorpresa, ¿no? Ahí en medio, pues se nos agrandó, se nos hizo más grandecita la clase. Ah, como ustedes saben, me gusta apoyarme en las traducciones. De repente, la Reina Valera es un poquito difícil, es un poquito complicada. Es no es tan explícita o a veces no da mucho margen, o da más bien mucho margen a entender lo que uno quiera.
Entonces aquí pues utilicé dos, la Reina Valera, la que conocemos, porque esa palabra pues rápido la identificamos, y una un poco más sencilla, que es la palabra de Dios para todos. En ambas, el capítulo es la venida del Hijo del Hombre. Y voy a leer, dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Me voy a apoyar en ambas traducciones. Noté que si le queremos dar simbolismos a esta parábola, pues la higuera representa el pueblo escogido, las 12 tribus de Israel. Específicamente, la higuera pues habla de la ciudad de Jerusalén. La higuera fructífera va a simbolizar bendición y prosperidad para la nación, mientras que la ausencia o muerte de una higuera simbolizan juicio y rechazo, como también lo vimos en otro pasaje de la palabra donde Jesús maldice a la higuera por no dar fruto. Y hay otra parábola también que habla de la higuera que no da fruto, y en donde el dueño del viñedo ordena que se corte porque está secando la tierra, consume la tierra y no produce. Pero aquí vemos en esa pequeña parte, pues, las segundas oportunidades, ¿no? El cuidador le dice que no la corten, que le den un año más y que él la va a abonar. Pero en este caso, eh, vamos a recordar también que la vergüenza del pecado de Adán y Eva fue cubierto con hojas de higuera. Entonces la higuera representa varias cosas en la palabra. En este caso, principalmente por la forma en que lo está diciendo y a quien se lo está diciendo, pues representa a la ciudad de Jerusalén. Nos dice que cuando ya su rama está tierna, es decir, en invierno o en otoño, las hojas caen, en invierno las ramas se secan, da la impresión a veces de que las plantas ya murieron, sus ramas quedan secas, sin vida. Pero cuando empieza la primavera, empiezan a cambiar las condiciones, las ramas se ponen verdes, se ponen tiernas y brotan hojas. Aquí nosotros nos damos cuenta que un agricultor, en base a la experiencia, pues nos va a decir que este es el círculo, ¿no? Este es un proceso que tiene el reino vegetal o las plantas. Este diseño que Dios puso precisamente cumple ciclos, y una vez que brotan las hojas, es señal de que viene la floración. En los árboles que dan fruto, la floración es importante porque a partir de ahí viene el fruto. Entonces tenemos que tener los ojos puestos, aquí dice hijos, pues son los ojos puestos en la higuera, retomando hacia atrás lo que dije de la ciudad de Jerusalén. Ahí hay que poner atención, ahí viene la enseñanza, esperando que sus ramas reverdezcan y broten con hojas. Más adelantito vamos a tratar de identificar qué es que esta higuera reverdezca y broten sus hojas. Nos dice que el Señor Jesús, cuando está dando la enseñanza, cuando vean suceder todo esto, sabrán. Es decir, no nos trata como ignorantes, Él sabe que nosotros sabemos, que nosotros identificamos, que tenemos la capacidad, precisamente como hace rato se nos decía, habrá quienes hayan escuchado alguna parte de la palabra, pero no todo, y no sabrán identificar las señales. Pero habrá quienes sí, quienes se dediquen a estar estudiando la palabra y sabrán cuándo va a ser el tiempo. Dice que todo esto va a suceder antes de que muera esta generación. Ahí sí nos volvemos eh, muy cuadrados. Diríamos, pues mi generación ya pasó, bueno, como decía mi suegro, ¿no? En vida. Decía, pues a mí me han dicho que Jesús va a venir desde los años 50 y yo no lo he visto. Entonces ya pasaron 50 años y yo no lo veo.
pero no es esa generación precisamente, sino es, como hablábamos de ciclos, los seres humanos conformamos una generación, la humanidad conformamos esta generación. Y no va a pasar de esta generación a lo que venga después, cuando todo esto va a suceder. Entonces, los tiempos en números no están definidos, pero sí nos lo deja ver, que es cuando los seres humanos, tales como estamos nosotros, con las características, las similitudes, todo lo que nos hace una especie, podamos ver que esto suceda. El cielo y la tierra no durarán para siempre. Hablando de ciclos, sabemos que nada es infinito, solamente el Señor y su palabra. Y precisamente nos lo dice aquí, ha seguido, pero mi palabra sí. ¿Y por qué su palabra? Porque su palabra es vida. Recordemos en Génesis cómo fue creado todo. Entonces, eh, todo es finito, excepto nuestro Señor y su palabra, que es vida. Ok. Todavía estamos en Mateo 24, 32, 35. El contexto que les quería dar es que en el libro de Mateo, en su capítulo 24, Jesús profetiza sobre siguientes situaciones, ¿no? Primero empieza con la destrucción del templo, ahí lo profetiza, nos indica las señales antes del fin, también nos avisa de la venida del Hijo del Hombre o su regreso, y en esta parte es donde se desprende la parábola de la higuera. Busquen las señales, ahí es donde les digo que pues, se agrandó, ¿no? Todo se agrandó. Y en Mateo 24, del 3 al 28, pues nos empieza a marcar señales. Dice que vendrán muchos en mi nombre. ¿Por qué decidí poner todas las señales? Porque es importante conocerlas. Más adelante nos vamos a dar cuenta pues, que muchos van a ser engañados, otros tantos se enfriarán. Entonces, mientras nosotros conozcamos estas instrucciones, no va a ser tan fácil ser engañados. Creo que hay un punto donde sí podemos flaquear, ahorita lo voy a comentar, pero en general, si estamos afianzados, no va a ser tan sencillo. Dice que vendrán muchos en su nombre, hombres y mujeres, porque en la actualidad, a diferencia de hace muchos años, de hace milenios, pues las mujeres no predicaban, ¿no? Ahora hay hombres y mujeres con carisma, elocuentes, razonan en su propio entendimiento y tergiversan la enseñanza, dividen y polarizan con un falso evangelio en nombre de Jesús el Cristo, que es lo que está en la palabra. Aquí recordaba a, a una pareja que pues recibían alimento, ¿no? En una iglesia. De repente escucharon a alguien, pues, ¿qué voy a decir? Novedoso o, o les pareció interesante tal vez y de repente tergiversaron el evangelio. Entonces ahora lo malo es que enseñan. No es malo que uno crea lo que cree, porque la palabra lo dice, ¿no? Eh, que el que coma, por el Señor coma, y el que no coma, por el Señor no coma, y etcétera. Entonces eso está bien. Al final del día, uno ejercita su fe. Pero aquí el problema es que empieza a haber enseñanza. Y pues también la palabra lo dice, ¿no? Que hay de aquel que haga que alguno de sus pequeños tropiece o se pierda. Entonces, cuando se tergiversa, cuando se hace un evangelio light, suave, cómodo, en donde se dice que no se debe diezmar ese compromiso o esa instrucción no la debemos de cumplir, a quienes aman sus recursos les parece duro, les dicen, no, eso no me gusta, eso, si tú me dices que no, pues yo estoy cómodo y entonces ahí estoy a gusto, ¿no? Si ustedes eh, los escucharan, de repente se dan cuenta que dicen, oh, estos sí están un poquito pirados, dicen que los espíritus de los que mueren andan entre nosotros y podemos hablar con ellos. Otras veces dicen que la palabra que está escrita fue dada en su momento y a una persona en específico, y eso no es para nosotros, ¿no? Esa palabra ya fue
Entonces tergiversan el evangelio y tienen seguidores. Por increíble que parezca, nos damos cuenta que hay personas que se agradan de esa enseñanza y lo siguen. En el número 2 tenemos que se oirá de guerras y rumores de guerras. Creo yo, eh, que es lo que nos decía en un principio Julio, estamos escuchando normalmente en las noticias todos estos rumores, estas guerras que se dan entre países, terceros que quieren intervenir y conflictos. Se habla de armas de gran potencia de destrucción y nos mantienen así, ¿no? Las noticias eh, con la incertidumbre de qué va a pasar, de en qué momento el mundo va a colapsar, porque también están estas batallas económicas, eh, la restricción de alimentos, ¿no? A países que están en necesidad, que también lo vamos a ver aquí adelante. Dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres, que es lo que mencionaba ahorita. De repente ya se están quitando ciertos apoyos a comunidades que lo necesitan. Habrá terremotos en diferentes lugares y apenas esto va a ser el principio de dolores. Aquí continúa el Señor y dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Habrá quienes perderán su vida por haberse mantenido firmes sin negar su fe en Jesús. Normalmente lo que hacen, eh, pues vamos a decirle, los grupos um, o aquellos que adquieren el poder, pues empiezan a deshacer de sus incómodos, ¿no? Empiezan a eliminar a los incómodos. Ya lo vimos también en la palabra con Daniel. O te alineas o te atienes a las consecuencias. Entonces, pues es importante que mantengamos siempre nuestra fe, que estemos firmes, porque también la palabra nos lo dice, que aquel que pierda su vida en su nombre, vida eterna tendrá. Entonces, tampoco hay que amar mucho nuestra estancia aquí. Dice que muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aquí es donde viene la rebelión. Deja de haber orden, deja de haber una subordinación, que eso es importante, siempre mantenerse subordinado. No podemos considerarnos más que otro. Entonces, en esta rebelión es un caos, ¿no? Eh, se va a perder el honor. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lo sabemos, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, en todo este caos, lo que nos daría la impresión de que Dios no está actuando, Dios ha perdido el control, pues estos falsos profetas empezarán a hablar y empezarán a decir y empezarán a ganar adeptos, porque al final del día, pues lo vemos en la historia, ¿no? Al pueblo pan y circo. Entonces hay gente que es lo que necesita, ¿no? Y muchos serán engañados. El amor de muchos se enfriará. Aquí viene lo que le llamamos la apostasía. Muchos se van a apartar de la fe. Un grupo de los que se llaman cristianos van a abandonar la fe, pues no van a soportar la presión contra ellos. Otros decidirán seguir enseñanzas falsas. Habrá también una gran rebelión contra Dios y contra Jesús, algo que va a ser mundial. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí, uh, ahí voy. En esta misma parte todavía es Mateo 24 del 32 al 35, apenas vamos en el 15.
Continuamos con las señales. Aquí ya me fui corrido. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Esto está en Daniel 9:27. Este lugar santo, como lo mencioné en un principio, es el templo. Precisamente Adri nos compartía en sus clases del, este, ¿me ayudas, Adri? Se me fue ahorita el nombre. Las clases del, Pero, pues fueron dos, en las fiestas del Sukkot es una y en la ok. tabernáculo. Ajá. Gracias. Ya ves que nos pusiste videos del Bacari, un Bacari Sí, suelto en Israel. ajá. Él está últimamente poniendo muchos videos que se relacionan al monte y a donde está ahorita el templo, pero que tiene propiedad precisamente los palestinos. Ujú, Dice que probablemente próximamente se proyecte la construcción del templo. Y de repente pasa una escena donde hay unos niños jugando fútbol. A él no le parece agradable ver esa situación, ujú. porque es un lugar santo. Entonces, pues hay que tener veneración y respeto. Entonces, tres chiquillos me parece que están jugando fútbol y a él no le parece agradable. Entonces, cuando en este lugar santo veamos la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, eh, no guardé la cita, si ustedes después la quieren leer, pero habla de que el destructor ahí va a poner ídolos, me parece. Entendemos que en ese lugar pues se van a montar probablemente esculturas o pinturas de personas como deportistas, actores, músicos, animales vivos o muertos, mujeres vestidas provocativamente, personas famosas con cualquier condición de identidad sexual, máquinas o tecnología, rituales o todo aquello que es abominación al Señor. Ahí estaremos teniendo esta indicación, ¿no? Esta señal que está marcado como una profecía. En el 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esa es una advertencia. En cuanto se vea, hay que escapar. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. No será que nos pase como la esposa de Job, ¿no? Por mirar atrás. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Sabemos que las grandes guerras han tenido sus puntos más álgidos en invierno. El invierno es cruel, el invierno limita todo. Me tocaba trabajar a mí en condiciones de frío, y no frío helado, ¿no? Pero sí hacía frío, estábamos -2, -3, tampoco es que estuviéramos muy frío, pero íbamos tiesos de las manos, la nariz escurriendo, los pies igual, bien, tiesos. Es muy difícil maniobrar, es muy difícil operar y moverse en estas condiciones. Y nos dice, oren para que su vida no sea en invierno. Pero para aquellos que son religiosos, que de repente no han entendido la obra de Jesús, también se los dice, ni en el día de reposo, porque Él sabe que esa gran carga, así como el invierno, como el hielo, los va a limitar. Porque habrá entonces gran tribulación, cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y así aquellos días, corrijo, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, eh, agradecidos, ¿no? De que haya escogidos, de que haya gente que se mantiene firme, porque gracias a ellos otros tendremos gracia y misericordia. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas,
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí todas las notas que pongo, todos los comentarios son responsabilidad mía. Esto es algo de lo que yo llego a una conclusión en base a leer la palabra. Ya no busco en Wikipedia, antes sí, la verdad, con toda la pena lo digo, quería preparar mis clases express, pero esto es lo que concluyo en base a la palabra. Dice aquí que no lo creáis, o sea, nos hace la advertencia de que no lo creamos, de que no seamos tan crédulos, porque aún a los escogidos van a ser engañados. Y yo digo, ¿cómo no? ¿Cómo es que habríamos de creer si decimos estar cimentados en la palabra? Y entonces caí en una conclusión. Tal vez la ansiedad de conocer al Señor, de decir, sí, ya ahí viene, ese es, ¿no? Aquí ya es el momento. O de hacerle saber a otros que no éramos fanáticos, que no éramos unos locos, ¿no? Creyendo en un concepto abstracto o en un mito, o simplemente manifestar que no estábamos equivocados, que realmente el Señor iba a venir. Entonces eso nos va a hacer, tal vez, creer en un punto que todavía no es, ¿no? O creer en alguien que no es, en alguien que se está haciendo pasar. Creo yo que la falta de discernimiento es lo que los va a hacer caer. Por eso consideré importante, pues, leer todas estas señales, porque sobre advertencia, pues, no hay engaño. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Me he dado cuenta de que en la actualidad nos aglutinamos en manifestaciones, ya sea de manifestación, de milagros, en shows o eventos masivos. Creo que a partir de ahí nosotros nos ponemos más en el camino de ser engañados. ¿Por qué? Porque cosas tan simples nos arrastran. Entonces, cuando venga algo mucho más complejo, pues vamos a estar creyendo, ¿no? Eh, Podríamos entrar en temas un poco distintos a lo de la clase, como es que el Señor, pues, no dio instrucciones de que se hicieran sanaciones masivas o conciertos en su nombre, etcétera. Creo que en parte el tiempo en el que vivimos lo permite, ¿no? Lo permite que haya grupos de alabanza que agradan a muchos, que sentimos un deseo porque cuando los escuchamos eh, tenemos emociones, sentimos que Dios nos da una caricia y entonces en cuanto escuchamos de algún concierto, de alguna situación masiva, algunos tenemos ese deseo, ¿no? De asistir, de acudir, de estar ahí, de ver qué sucede. Pero creo que eso va a hacer que esas masas sean las primeras o que sean las más fáciles de ser engañadas. Posteriormente ya me pasé a Marcos, utilicé igual dos, dos traducciones, pero no hay mucha diferencia. Una es traducción en lenguaje actual. Acepto que aquí en primera persona nuestro Señor dice que sabrán que pronto vendré de nuevo. Ahí sí ya lo dice explícitamente. Y pues básicamente eso, no hay gran diferencia entre el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Palabras más, palabras menos, pero nada que sea así como que nos revele algo distinto. En Lucas también tenemos lo de Lucas. Creo que me fui rápido, creí que me iba a tardar más.
tenemos este, muy parecido, no hay gran diferencia, igual Reina Valera y Dios habla hoy. No encontré nada que pudiera determinar alguna cosa distinta. Y para cerrar, escuchaba en la radio, en la 1440 de AM, a un judío mesiánico. Él es pastor. Y de repente dije, bueno, puedo hacer un comparativo que a lo mejor es un cristiano judaizante, pero no creo, creo que es más un judío mesiánico. Estaban hablando precisamente de la venida del Señor. Y él decía que en la palabra está escrito, Mateo 23:39, que cuando Jerusalén diga, Baruch haba Beshem Adonai, dice así, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que tú digáis, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces aquí definitivamente me fui a la higuera, dije, así es, Mateo nos lo dice, nos lo está profetizando, cuando el pueblo de Israel, las 12 tribus, reconozcan a Jesús como el Cristo, como nuestro Señor y Salvador, y digan, Baruch haba Beshem Adonai, ese será el momento hasta que lo volveramos a ver. Todo lo demás me parece pues un tanto mórbido. Creo que hay gente que le gusta leer todo esto porque, eh, no sé, tal vez le gusten mucho las películas de acción o, o las catástrofes o este tema de las predicciones, ¿no? Y que cómo se van cumpliendo. Pero esta es más sutil. Esta me parece que es algo más sublime cuando Israel diga estas palabras. Eh, lo relaciono con el lamento de Jesús sobre Jerusalén, cuando en Lucas 13 del 34 al 35 les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces me parece más sublime, me parece pues más agradable, ¿no? Esta parte que todo lo anterior que se leyó, porque realmente es complicado, es muy complejo, más para aquellos que lo viven, aquellos que están en los conflictos, los que pasan las hambres y los que viven los problemas. Esta es mi participación. Si alguien tiene algo que comentar, que decir, a lo mejor una corrección. Pues yo también encontré que algunos estudiosos decían que esto de, como hoy lo acabo de referir para esta parábola de la higuera, después de que dijo que no quedara piedra sobre piedra del templo, y lo de la generación, que tal vez también se refería pues a la destrucción del templo, que fue más o menos en el año 70, ¿no? Después de Cristo. Ese como, digamos, como otro dato, ¿no? Nada más para enriquecer. Y creo que ya. ¿Alguien más? Hermana María, hermana Viri, comentar algo. No, nadie. Bueno, pues lo único que
que yo encontré, hermanos, y es repetitivo, porque finalmente quizás se requerirá más tiempo, ¿no? Porque como bien lo dijo el hermano Jorge en Génesis 3:7, ¿no? Entonces cosieron hojas de la higuera y se hicieron delantales, porque desde ahí Dios habla de la higuera, ¿no? Porque desde ahí sabemos que estaba en el huerto del Edén. Entonces, son simbolismos que nos ayudan a entender un poco más, porque también Apocalipsis 6:13 nos habla y dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Entonces ahí también nos está hablando. Sabemos que todo lo que ahorita el hermano Jorge nos mostró con con la claridad, con versículo por versículo y con el análisis o la interpretación que él tuvo, pues bueno, habla precisamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo y va enlazado como, pues precisamente la higuera no dio frutos cuando él vino, hablando de su pueblo de Israel, y hoy sigue sin dar frutos. Hay algunos que ya han adoptado ese mesianismo con el Señor Jesucristo, pero hay otros que no todavía. Y pues bueno, lo que nos dijo al final es muy cierto, ¿no? Que hasta que Israel no vuelva en sí, pues es cuando van a reconocer al Señor Jesucristo como el Mesías y como ahí lo puso, ¿no? Va a venir un Cristo, van a venir falsos maestros, van a haber falsos profetas y pues hablando de los últimos tiempos, ¿no? Que probablemente todavía no los experimentamos porque han existido muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos que se han autonombrado Cristo, pero sabemos que bueno, que él ya vino. Y el pueblo de Israel pues espera a su Mesías, ¿no? Y también algunos otros de la misma estirpe, me refiero a dentro de, del Medio Oriente. Entonces, pues hermanos, digo, para mí la higuera es un claro ejemplo de se puede secar, quizá no seamos el simbolismo de Israel, pero si también nosotros no damos ese fruto, pues ya el hermano Jorge también refirió a dos puntos esenciales en el Nuevo Testamento, que es precisamente que si no da fruto, pues los va a cortar, nos va a cortar para que nos va a desarraigar de la tierra, para que no estemos ocupando un lugar que alguien, pues otra higuera, si lo ponemos de esta forma, otra higuera puede estar dando un buen fruto. Entonces, pues bueno, hermanos, es de mi parte lo que yo les puedo decir. Es, como dice el hermano Jorge, meterse más a detalle, pues es llevarnos más tiempo. Pero hermanos, eso nos queda un saborcito de boca para ir a buscar más, porque al final, hermanos, no sabemos todo, y tenemos que seguir buscando. Y le reitero el tema de la noticia, digo, hace rato hay que buscar si es cierto, pero dicen que hay algunos ríos que ya están, que se convirtieron por algún motivo en color rojo. Apenas, hoy es 10 apenas el día de ayer. Hay que buscar si esa información es veraz, es correcta, pero lo que sí es realidad es de que, fíjese, em, la NASA lanzó un comunicado de un asteroide que está probablemente tentativo que choque con la Tierra y pues bueno, ya calcularon trayectorias, ya calcularon cuándo va a suceder, si no mal me acuerdo es en 3 4 años, algo así. Y pues bueno, todo eso uno sabe y habla Apocalipsis habla de todo eso. Yo tengo una convicción muy propia en la cual siempre me lo he preguntado, antes de que venga, es como el cuento del lobo, ¿no? Tienen que pasar muchas cosas similares para que la gente tenga ese adoctrinamiento y cuando suceda lo real, pues diga, esto ya pasó, esto ya sucedió y va a pasar como sucedió anteriormente. Se acordará que hace años, ¿dónde fue? En- que hizo erupción un volcán
hizo erupción un volcán e iba hacia el mar. Híjole, no me acuerdo cómo se llama, está en España, no me acuerdo, la verdad, son las Canarias, pero ahí hizo erupción del volcán y curiosamente una serie bíblica sacó ese tema. Y curiosamente, si vemos la Biblia, también habla de ese tema. Eh, la, Hay una isla en Grecia, Santori se llama, creo, que es muy paradisiaca. Lleva más de 700 réplicas de temblores. Sí es Santori, ¿verdad? Adi? Santorini. Santorini. Entonces, temblores muchos. Tembló, hermanos, el fin de semana en el Caribe y hubo destrucción, hubo un temblor. Muchos hablan de 9, de 8 o de 7, 8, que hasta se sintió en las costas de Mérida, ¿no? Ahí en el Caribe, de ese lado. Entonces, pues bueno, hermanos, podemos seguir hablando de noticias, pero la Biblia lo dice, ¿no? Como también decía mi suegra, al final la Biblia es nueva cada mañana. Ahí vienen todo lo que va a acontecer y poco a poco. Y por último, el famoso pez diablo que salió en Tenerife, ¿no? Ese pececillo que, si se acordará de la película de Nemo, pues ellos habitan a kilómetros o metros de la luz. Entonces por ahí salió y pues bueno, no falta quien pueda decir que ya se acerca el fin del mundo, pero sí, tiene razón, lo veíamos con los 89 segundos del reloj del Apocalipsis, que terrenalmente la gente habla de él. Entonces, no es nuevo para nosotros, no estamos cegados, podemos ser engañados como dice la palabra, pero tenemos a la luz de nuestros ojos espirituales alguien que siempre nos está alumbrando, que es nuestro Señor Jesucristo, está su palabra y pues tenemos que finalmente que creerlo. Entonces, hermanos, pues de mi lado sería todo. Si alguien quiere participar, adelante. Y si no, pues dejamos al hermano Jorge si él nos quiere llevar en oración o si dice que alguien más de los hermanos para cerrar la clase del día de hoy, bienvenido, adelante. Si alguien quiere Sí, participar. yo muchas gracias. Yo cerraría. Estoy buscando una nota que no mencioné y me interesaría decirla porque me parece importante. Es precisamente va ligado o va enfocado a lo que nos dices. Mm, Ignoro por qué se me borró esta nota, pero nos dice la palabra que no temamos porque esto tiene que pasar. Reino contra reino. Mm, Bueno, se me borró, pero la misma palabra dice que no tengamos temor. Esto tiene que pasar. Tenemos que aceptarlo, tenemos que saber eh, que así está dicho y por quién está dicho. Entonces, mantenernos siempre con aceite en la lámpara, estar atentos, estar vigilantes, seguir cumpliendo con la comisión que Él nos dejó y con el gran mandamiento, ¿no? Este nuevo gran mandamiento que nos dio es importante, no es fácil, lo digo de primera voz, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, llevar el evangelio a toda persona y estar confiados, porque en Él pues tenemos vida eterna. Señor, te damos gracias porque el día de hoy nos permites escudriñar tu palabra, reunidos, Señor, por amor a tu nombre, con gozo, esperando que el mensaje pues venga de ti, Señor, que sea conforme lo que tú nos quieres mostrar. Te damos gracias por la vida, Señor. Gracias por esta gran oportunidad. Te pedimos por nuestras familias. Tú sabes las necesidades que tenemos, pero también los anhelos y los deseos. Sabemos que tú cumples hasta los más pequeños. Eh, pues gracias, Padre. Gracias por todo.
por todo lo que haces, por todo lo que eres, lo que representas en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.